Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, capítulo número 3. Lamentaciones 3. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y la oportunidad de dejarnos tener este ministerio en español. Lamentaciones 3, vamos a empezar en el versículo 48. Donde la Biblia dice, ríos de aguas derraman mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi corazón por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave sin haber por qué. Y aquí en este parte de escritura vemos que el profeta Jeremías está describiendo la lamentación, la tristeza que tiene al ver en la destrucción del pueblo, la destrucción de Jerusalén. Y vemos que le afecta mucho. En el versículo 48 dice, ríos de aguas derraman mis ojos. Entonces vemos que está llorando y es gran dolor que está pasando por la destrucción de Jerusalén. Y me quiero enfocar en esa idea de la tristeza, de la destrucción por el pueblo. Y el título de mi sermón es La destrucción de México. La destrucción de México. Esta semana que pasó estaba escuchando los sermones de la conferencia de misiones y me gustó mucho el sermón del pastor Shelley, la idea que tenemos poco tiempo y tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos para predicar el evangelio. Y me hizo pensar en México y quizás algunas oportunidades que pudieran estar cerrando ahí. Y quiero predicar un sermón enfocado en motivar a gente que vaya a México, pero quiero describir por qué hay una urgencia para alcanzar a México. Entonces vayan conmigo a Proverbios 17. Primero quiero dar algunos aspectos de por qué México es destruido, por qué está siendo destruido. Y obviamente, principalmente es por el catolicismo, principalmente es por la falsa religión. Pero quiero ver algunos aspectos, en este sermón me quiero enfocar en unos aspectos políticos de cosas que están pasando en México, que están destruyendo. Y entonces voy a tomar un poco de tiempo aquí en el principio para dar un poco de contexto y quiero dar algunas cosas que han pasado en el último año. La presidenta Claudia Sheinbaum fue inaugurada el 1 de octubre del 2024. Entonces apenas lleva más o menos un año en oficina Claudia Sheinbaum. Un poquito antes de que fuera inaugurada, el nuevo Congreso de Morena pasó una reforma constitucional al Poder Judicial. Entonces quiero mencionar como 10 reformas o leyes que han hecho que afectan el transcurso, afectan la dirección de México. Entonces esta reforma al Poder Judicial básicamente lo que hace es que ahora los jueces son elegidos. No importa si es la Suprema Corte, no importa si es un juez municipal, todos los jueces son elegidos por el pueblo. También establecieron un consejo, un tribunal de disciplina judicial que básicamente dice que si algún juez hace algo que no les parece a ese tribuna, les pueden dar un castigo, una penalización por hacer esos juicios. Y realmente lo que esto significa en términos prácticos, ¿qué significa esto? Pues en junio tuvieron sus elecciones y cada juez que Morena quiso que ganara, ganó. Entonces lo que significa es que básicamente Morena ha puesto sus jueces en oficina, en poder. Entonces ahora Claudia Sheinbaum y su partido pueden hacer lo que quieran, pueden pasar las leyes que quieran y no hay nadie que los detenga en ese poder judicial. Número 2, vemos en el 15 de septiembre también pasó una reforma para militarizar a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional básicamente la habían establecido como una fuerza civil que según no iba a ser militarizado, pero después lo militarizaron y ahora es parte del militar bajo su control. Número 3, el 31 de octubre del año pasado pasó una reforma de la impugnabilidad de reformas constitucionales. Básicamente todo lo que significa eso es que ahora cualquier reforma constitucional que ellos pasan, ningún juez puede decir que no, ningún juez lo puede bloquear. Cualquier reforma que ellos hacen a la Constitución, ningún juez lo puede parar y ahora hasta eso está en la Constitución. Después pasaron una serie de reformas para básicamente establecer constitucionalmente el derecho de recibir ciertos apoyos. Entonces,
El 2 de diciembre pasaron la reforma de vivienda para trabajadores, que básicamente reconoce como un derecho constitucional el tener una vivienda si eres un trabajador. El 2 de diciembre también pasaron reforma de salud, que básicamente establece programas de bienestar, establece ciertos apoyos que se les dan a la gente y también establece, según salud, ciertas garantías de salud, de atención de salud, ciertas garantías de escuela gratuita. También vemos un poquito después, en el 1 de abril, pasaron una reforma de apoyo a jóvenes, que básicamente significa que un joven que no está empleado, no está trabajando, tampoco está yendo a la escuela, tiene un derecho de tener cierto apoyo por un año. Entonces, alguien por un año no tiene que ir a la escuela, no tiene que trabajar, solo tiene que ser un joven y les dan apoyo de por lo menos un salario mínimo por 12 meses. Y eso es donde vemos, muchos de estos donde vemos la ideología comunista, socialista que tiene la Claudia Sheinbaum, la agenda que está tratando de pasar aquí. Otras reformas que han estado haciendo es básicamente tuvieron una reforma energética estatal, que significa que ahora el sector de energía está bajo el control del gobierno federal otra vez. Hubo una reforma para básicamente eliminar ciertos órganos autónomos que habían. Entonces, habían ciertas organizaciones que no eran de ningún partido específico, eran autónomos, se supone, y ahora son del gobierno federal. En el 2025 hay una ley de amparo que básicamente restringe la posibilidad de pedir un amparo en casos judiciales. Entonces, básicamente, si el gobierno viene, empieza un caso contra ti y dices, bueno, yo quiero un amparo para parar ciertas cosas que me están pidiendo hasta que se resuelva el caso, pues ahora ya lo hicieron más difícil para hacer eso, básicamente lo quitaron. Entonces, yo creo que pudiera básicamente resultar en que el gobierno diga, bueno, debes tantos impuestos. Yo no lo puedo pagar, pero tampoco, yo no lo puedo pagar, pero tampoco puedo pedir un amparo. Entonces, ¿qué van a hacer? Quizás van a empezar a expropiar mis terrenos o propiedad. Eso es lo que yo pienso a dónde va eso. Hubo una ley general de aguas en 2025, creo que todavía está pendiente. Pero básicamente lo que significa es que ahora, si yo tengo un pozo que heredé de mis papás, un pozo de agua, ¿verdad? Que heredé de mis papás, ese pozo de agua ya no lo pueden heredar mis hijos. Ese pozo de agua, cuando yo muera, si yo lo tengo, ahora va al gobierno y mis hijos tendrían que aplicar para poder recibir ese pozo de agua. Que básicamente es expropiación de propiedad que el gobierno está quitando de la gente. Entonces, estas son diferentes reformas que han pasado. Y en lo que vemos, ¿cuál es la trayectoria? Es que hay una trayectoria comunista, hay una trayectoria socialista de quitar propiedad de la gente, quitar derechos, garantizar apoyos, garantizar que el gobierno te va a cuidar, que el gobierno te va a dar dinero. Y eso es lo que estamos viendo en el último año. Han hecho todas esas reformas a la Constitución. Entonces, en la Constitución mexicana ahora, muchas de estas cosas están en la Constitución. Eso no se va a cambiar fácilmente. Pero después, algo que pasó recientemente, el 1 de noviembre, es que había un alcalde, Carlos Manzo, que fue asesinado en Uruapan, Michoacán. Y este alcalde, Carlos Manzo, básicamente era un alcalde independiente. Entonces, era parte antes del partido Morena, pero después se salió del partido Morena y después se lanzó como un candidato independiente y ganó con como 60% del voto, porque su enfoque principal era combatir a los criminales, combatir a los narcos, combatir al crimen organizado. Y él fue muy exitoso en eso en el poco tiempo que estuvo como alcalde. Él mismo iba con la policía y iba y confrontaba a criminales, iba y ayudaba a detenerlos. Parece que era en un sentido carnal, un buen hombre, un buen alcalde, pero el 1 de noviembre, la semana pasada, fue asesinado en público. ¿Y cuál fue la respuesta de la presidenta? ¿Cuál fue la respuesta de Claudia Sheinbaum? Fue inmediatamente a defenderse a ella misma y después dijo que no vamos a ir a hacer guerra contra los narcos. Entonces, un alcalde, Carlos Manzo, fue asesinado por combatir a los narcos. ¿Y qué dice la presidenta? Oh, nosotros no tenemos interés de ir a guerra con los narcos. Nosotros no tenemos interés de hacer eso. Pues, ¿por qué no?
¿Por qué no irías a guerra con la gente que literalmente está asesinando, robando, violando, está haciendo todo tipo de crimen y después abiertamente matan a un alcalde de Uruapan que está haciendo algo y la presidenta no quiere ir a guerra? Quizás es porque tiene vínculos con el narco, quizás es porque su política fue abrazos, no balazos, y ella está continuando esa política de AMLO, donde no se dan balazos a los narcos, dan abrazos. Una de las líneas famosas del alcalde Carlos Manzo que me había gustado es que él había dicho básicamente que no puede haber abrazos para los delincuentes, ¿verdad? Contrarrestando esta ideología. Entonces vayan conmigo a Proverbios 17, están ahí, versículo 15. La Biblia dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces la persona que justifica a la persona inicua, que está haciendo excusas de por qué ellos no son tan malos, y la persona que también condena al justo, la Biblia dice que son abominación a Jehová. Vaya conmigo a Proverbios 24. Mira el versículo 19. Proverbios 24, 19. La Biblia dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Mire conmigo Proverbios 28, 12. Dice: cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. ¿Por qué es que hay tanta inseguridad en México? ¿Por qué es que mucha gente tiene miedo? Es porque los impíos se levantan. Es porque los impíos se les es permitido ir libremente, con impunidad. Aunque la presidenta diga que no le hacen nada. En Cabo San Lucas, de hecho, estaba hablando con uno de los Ubers que nos estaba llevando. Y él mismo me dijo: mira, aquí es muy seguro. Pero no es seguro por el gobierno, es seguro porque los narcos mismos lo mantienen seguro. Los narcos tienen mucho control sobre territorios en México y ellos tienen más poder que el gobierno, aunque realmente yo creo que están coludidos. Pero vemos este proverbio que es cierto, que cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. Gente tiene miedo. Mira Proverbios 29, versículo 2. Cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Cuando tienes gente impía que está gobernando, la Biblia dice que el pueblo gime. Hay tristeza, hay dolor. Y mucha gente, por lo menos mucha gente en esta última semana se ha levantado y ha protestado y está incontentos con lo que está pasando. Pero realmente va a haber continuo dolor y tristeza cuando los impíos están en gobierno. Mira el versículo 27 del mismo capítulo. El hombre inicuo es abominación a los justos, y el de caminos rectos es abominación al impío. La misma manera que para nosotros alguien que es inicuo es abominación, la Biblia dice que al impío, los de caminos rectos, es abominación. Por eso tienes a Claudia Sheinbaum, que ama tanto a los narcos, ama tanto a los delincuentes, no quiere ir contra ellos, pero después quiere ir contra otra gente. Pero después quiere, ¿verdad?, ir contra los ciudadanos y quiere darles más impuestos y quiere levantar más leyes contra los ciudadanos normales. ¿Por qué? Porque para ella los justos, los que están haciendo bien, son abominación a ella. Porque ella es impía, porque ella es inicua. Mira Eclesiastés 8. Mira el versículo 11, Eclesiastés 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está entregado para hacer el mal. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está entregado para hacer el mal. La razón que hay tanta maldad y hay tanta iniquidad en México, la razón que los narcos pueden ir libremente, la razón que un alcalde puede abiertamente ser asesinado por los narcos es porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Porque no hay penalidad, porque no los arrestan, no hacen investigaciones. La Claudia Sheinbaum habla mucho de que se debe abrir una carpeta de investigación contra estas personas. Pero esa es la cosa, si nunca lo quieres enforzar con el militar o con la policía,
¿cómo vas a llevarlos a justicia? ¿Cómo los vas a llevar a juicio? Ella no cree en justicia, ella no quiere juicio y por eso vemos tanta maldad, por eso vemos que los asesinatos y las desapariciones y los criminales están aumentando, incrementando en México, es porque no se ejecuta sentencia contra la mala obra. Vaya conmigo a Romanos 13. El lugar del gobierno, el lugar de los policías es ir contra los criminales. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, es lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo puedes estar en un país donde los criminales se dejan ir libremente? Los criminales pueden tener, básicamente, pueden hacer lo que quieran. Romanos 13, versículo 1. Dice, toda alma, sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se pone en la orden de Dios, y los que resisten recibirán por sí condenación, porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Entonces la Biblia aquí está enfatizando que para qué existe gobierno, para qué existe policías o gobierno, es para ir contra las malas obras, es para ir contra los que están haciendo lo malo. No para los que están haciendo lo bueno, pero para los que están haciendo lo malo. Y cuando ves un país donde ha usado su gobierno para ir contra los ciudadanos normales y hacer excusas para los delincuentes, los criminales, es porque es un gobierno que no está yendo con el sistema de Dios. Y cuando tienes una judía comunista como presidente, tiene sentido que todo está al revés. Tiene sentido que no hay justicias. Tiene sentido que no se va a penalizar los delincuentes. Tiene sentido, ¿verdad?, que va a pasar leyes que desfavorizan para traer un gobierno dictatorio, de comunismo, de opresión a la gente. No tienen que ir ahí, pero en 1 Pedro 2 nos habla de una idea similar. Dice, sujetaos a toda ordenación humana por causa del Señor, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces ahí también nos da la misma idea que los gobernadores, el gobierno están enviados por Dios para castigar los malhechores. Vayan conmigo a Jeremías 8. Entonces, quise dar esta lista y sé que fue una lista un poco larga de las diferentes reformas que están haciendo, pero quiero dar evidencia de por qué yo siento que México está siendo destruido, de por qué yo siento que México está bajo esta opresión. Porque es fácil solo decir esto, pero lo vemos actualizado en la política. Vemos actualizado cuando están corrompiendo la justicia, cuando están corrompiendo el sistema de justicia, están corrompiendo las instituciones que supone que estaban ahí para balancear el poder, y después, últimamente, vemos que se asesina a un alcalde y no se hace nada por el gobierno federal. Entonces, Jeremías 8, mira el versículo 20. Jeremías 8, 20. Dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y para mí este es un versículo triste que da la idea de que ya pasó la siega, ya se pasó la oportunidad de ser salvo. Esta persona o este pueblo todavía no es salvo. Y obviamente puede haber una idea aquí de como reprobados, pero la manera que yo quiero enfocar este versículo es la idea de que quizás pueda haber una oportunidad que se pasa y hay gente que no salva, pero no porque son reprobados, hubieran sido salvos, solo que nadie fue para hacerlo. Vayan conmigo a Jeremías 23. Jeremías 23. Entonces, presenté varios problemas, varias cosas políticas, leyes que están pasando, que son problemas en México, que son problemas que están causando problemas.
¿Cuál es la solución? Pues la solución es predicar la palabra de Dios. Mire Jeremías 23, mire el versículo 22. Dice, pero si ellos, hablando los profetas, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios aquí está diciendo que si los profetas hubieran estado en el secreto de Dios, si hubieran predicado la palabra de Dios, el pueblo hubiera oído las palabras y hubiera habido un cambio. La razón que muchos países como México están como están, la realidad es porque los pastores, los predicadores no están predicando la palabra de Dios. No están predicando duro contra el pecado. No están predicando duro contra las cosas que están pasando. Porque esas reformas han pasado. Esas reformas han sido establecidas. Y yo estoy buscando ahí en internet, a ver, ¿habrá un pastor en México que predique contra esto? ¿Habrá un pastor en México que predique contra el comunismo que está pasando? ¿Habrá un pastor en México que esté predicando contra las cosas que están haciendo en las escuelas o lo que están promoviendo? Y realmente yo no lo veo. Yo no veo pastores en México que se estén parando y diciendo, mira, esto está mal, esto no es bueno, esto está contra Dios. Y esos son principios bíblicos, ¿verdad? Yo prediqué todo un sermón cuando pasó la reforma judicial porque eso no es bíblico. No es bíblico dejar que el pueblo escoja a sus jueces y elija a sus jueces. Eso no es bíblico. La Biblia dice que deben de ser elegidos, hay cierto criterio y tienen que hacer justicia. No es lo que le parece mejor al pueblo. La democracia no es bíblico. No es bíblico dar estos apoyos a gente que no está trabajando. La Biblia dice que si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. No es bíblico. ¿Dónde están las predicaciones contra el socialismo, contra el comunismo en México? Y la razón yo creo que está pasando esto en México es porque no hay suficientes predicadores que estén alzando la voz y estén predicando contra esto. Que estén alzando la voz y diciendo, mira, no debe de haber una presidenta en México. Las mujeres no deben de estar en política. Las mujeres no deben de estar ahí haciendo decisiones. ¿Por qué estamos dejando que una mujer sea elegida? Y peor tantito, muchas personas que son salvos votaron por esta mujer para ser elegida. En uno de los Ubers que me metí, la persona ya era salva y le pregunté, hey, ¿qué crees de la política que está pasando? Y él dice, bueno, si soy honesto, yo voté por ellos. Yo voté por Morena. Yo voté por Claudia Sheinbaum. ¿Cómo puede ser que alguien que es salvo esté votando por una mujer para ser presidenta? Mucho menos una mujer comunista, mucho menos una mujer que está prometiendo hacer cosas que no son bíblicas, que está a favor del aborto, que está a favor de los maricones, que está a favor de los que se quieren vestir como hombre y los hombres que se quieren vestir como mujeres. Claudia Sheinbaum fue la que permitió en las escuelas en la Ciudad de México que si un niño se quería vestir como niña, que estaba bien con el uniforme. Y si una niña se quería vestir con el uniforme de niño, que estaba bien. Ella fue la que hizo eso. ¿Cómo puede haber personas que son salvas que estén votando por esta basura? ¿Por qué es que no hay pastores que estén predicando en contra de esto? ¿Por qué es que yo veo pastores bautistas fundamentales que están alabando a López Obrador y sus iniciativas? ¿Por qué es que veo bautistas fundamentales en México que están diciendo, hay que orar por la presidenta? Hay que orar que tenga sabiduría. ¿Por qué no predicar en contra de ella? ¿Por qué no decir ella no debería ser la presidenta? Y sé que en México hay leyes o lo que sea, pero mira, Juan el Bautista predicó contra el gobernante, predicó contra Herodes, y no hay nada malo con meterse en la política. A esta idea estúpida que dice, bueno, los pastores, los predicadores no deben de meterse en la política. Pues nunca has leído la Biblia. Porque en la Biblia los predicadores constantemente están predicando acerca de los reyes, acerca de los gobernantes, en contra de ellos. Los predicadores en la Biblia constantemente se están metiendo en la política. Ese es nuestro trabajo como predicadores, influenciar la sociedad, influenciar la cultura. ¿Y cómo podemos hacer eso si nunca predicamos acerca de cosas que están pasando? No tiene sentido. Pero la Biblia dice que si estos predicadores hubieran estado en su secreto, si hubieran predicado la palabra de Dios, hubieran hecho un cambio. Vayan conmigo a versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y el que tuviera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios tiene poder. Y dice, mira, el profeta que tiene sueño, el falso profeta, pues que él predique lo que quiera predicar. Eso no tiene poder. Las palabras de Joel Osteen no tienen poder. Las palabras de Guille Ávila no tienen poder.
Las palabras de todos esos falsos profetas no tienen poder, que ellos prediquen. Pero el que tiene mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Por qué? Porque dice que es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Lo que cambia la sociedad, lo que cambia la cultura es la palabra de Dios. Y hay que predicarla, hay que enfocarnos en eso, y eso es la solución para México. Mira, a mí me encantaría que hubiera un nuevo partido político en México, que tuviera un buen candidato, ¿verdad? Que fuera contra Morena y contra Claudia Sheinbaum, pero eso no va a funcionar, eso no va a solucionar los problemas de México. Lo que va a solucionar los problemas de México es que los pastores influencien la cultura con la Biblia y que la gente empiece a creer la Biblia otra vez. Vaya conmigo a Juan 4. Juan 4. Mira el versículo 35. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que venga la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús aquí está hablando de una multitud de personas y dice, mira, ya están blancos para la siega. Ahora es el tiempo de predicar el evangelio. Ahora es el tiempo de ir a México. Nosotros fuimos recientemente a México en un crucero y fuimos a Cabo San Lucas, fuimos a Ensenada también. Y solo en 3 días de predicar el evangelio tuvimos creo que 184 salvaciones o algo alrededor de eso. La gente es receptiva todavía. Todavía hay gente que quiere escuchar, ¿verdad? No hay que pensar, bueno, quizás en 5 años, en 10 años, en 20 años, yo quiero ir a México, quiero quizás intentar predicar. Quizás ya la oportunidad se pasó a ese tiempo. Yo no sé. Ahora es el tiempo de ir. Ahora es el tiempo de ir a México. Ahora es el tiempo de predicar. Ahora es el tiempo de ganar almas. Mire Juan 9. Juan 9. Juan 9, versículo 4. Es Jesús hablando, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Jesús está enfatizando esta idea de que, mira, hay un periodo limitado de tiempo donde podemos predicar el evangelio, donde podemos hacer las obras de Dios, porque viene la noche cuando nadie puede obrar. Viene un día donde ya no vamos a tener oportunidades. Y sí, eso puede ser, obviamente, en un sentido más genérico cuando muramos, pero también creo que lo podemos aplicar a esta idea de que a veces hay áreas, hay lugares donde la oportunidad se puede cerrar. Y ahora es el tiempo de ir, y ahora es el tiempo de trabajar, ahora es el tiempo de invertir nuestros recursos y esfuerzos a ir y predicar el evangelio en México. De este versículo tenemos un himno que nosotros cantamos, pronto la noche viene. Y quiero leer algunas de las letras. Dice, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo no hay que descansar. Pronto la noche viene, tiempos de trabajar. Para salvar al mundo hay que batallar. Pronto la noche viene, tiempos de trabajar. Si el pecador perece, idlo a rescatar. Pronto la noche viene, listos a trabajar. Listos que muchas almas hay que rescatar. ¿Quién de la vida el día puede desperdiciar? Viene la noche cuando nadie puede obrar. Ahora es el tiempo de ir, ahora es el tiempo de tener un celo, ahora es el tiempo de hacer algo para Dios, específicamente en México. ¿Por qué? Porque quizás la oportunidad se está cerrando. Mira, si tienen jueces comunistas, ¿realmente crees que van a estar a nuestro favor? ¿Realmente crees que no van a ir contra las iglesias que hay en México? ¿Realmente crees que si fuéramos a ir y nos arrestan o algo así, que no fueran a ir contra de nosotros cuando tienes jueces comunistas elegidos por Morena? No estoy diciendo que la oportunidad se va a cerrar, estoy diciendo es una posibilidad. 2 Corintios 4. La solución a estos problemas es el evangelio. La solución es el evangelio y hay que darnos cuenta que es urgente. Hay gente cada día que está muriendo, yendo al infierno. Hay gente en México que quiere escuchar el evangelio y no hay suficiente gente que está yendo a ganarlos. 2 Corintios 4, versículo 1. Por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Nosotros tenemos este ministerio de reconciliación.
Versículo 2, antes bien hemos renunciado a lo oculto y deshonesto, no andando con astucia, ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a conciencia de todo hombre delante de Dios. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Entonces aquí vemos que está enfatizando esta idea. Mira, si nosotros encubrimos nuestro evangelio, si nosotros no vamos y predicamos el evangelio, eso afecta a los perdidos. ¿Por qué? Porque están cegados por Satanás. Están cegados por Satanás para no creer el evangelio. Están cegados por el catolicismo para no creer el evangelio. Están cegados por los carismáticos para no creer el evangelio. Porque he notado que mucha gente en México ya está yendo en contra del catolicismo. Mucha gente ya está harta del catolicismo. Muchos de ellos, me acuerdo en Ciudad de México, ¿verdad? Preguntábamos mucho, ¿eres católico o cristiano? Y muchos nos decían que no. Pero después decíamos, ¿crees en Dios? Y decían que sí. Mucha gente ya no quiere ser católico. Pero desafortunadamente, ¿quién nos está ganando? Los carismáticos, los evangélicos, que no creen en el evangelio, no predican el evangelio, son carismáticos. Ellos lo están ganando. Y están cegados por el catolicismo, por los carismáticos, y es nuestro trabajo, teniendo ese ministerio de reconciliación nosotros, es nuestro trabajo de ir y ganarlos. Y la gente como que es receptiva, quiere escuchar, no quiere ser católico. Quieren esa esperanza de que pueden ir al cielo, que pueden saber cómo ir al cielo, y mucha gente quiere recibir eso. Esto me recuerda a 1 Timoteo 1:11, donde Pablo dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí ha sido encomendado. Dios nos ha dado nuestra confianza el evangelio y es nuestro trabajo de ir y predicarlo. Es nuestro trabajo de ir y enseñarlo a la gente. Vaya conmigo a Romanos 10. Si nosotros no vamos a predicar el evangelio, ¿quién más lo va a hacer? Romanos 10, mira el versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y este no es el enfoque de mi sermón, pero sí, para los mensos que dicen no tienes que invocar el nombre del Señor para ser salvo, aquí la Biblia dice que sí. Okay, nosotros creemos que alguien, la manera que cree es a través de invocar el nombre del Señor, pedir por la salvación. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Aquí la Biblia dice en el versículo 14, ¿verdad? ¿Cómo creerán aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La gente no va mágicamente a ser salva, no mágicamente va a despertarse un día siendo salvos. Necesitan a alguien que les enseñe, ¿verdad? Como en Hechos 8, que el eunuco dice, mira, ¿cómo puedo entender estas cosas a menos que alguien me enseñe? Y eso es lo que veo, es que en México necesitan gente que simplemente les enseñe. Mucha de la gente que yo he ganado en México, ya sea en Reynosa, la Ciudad de México, o en Los Cabos, Cabo San Lucas, o en Ensenada, mucha gente con la que yo hablé fue muy receptiva. Quería escuchar. Estaban ahí listos para escuchar el evangelio. ¿Verdad? Algunas de las presentaciones más cortas que he tenido han sido en México. Hay gente que quiere escuchar, pero no van a escuchar si nadie les predica. No van a escuchar si nadie les enseña cómo hacerlo. Mira Romanos 10. Están en Romanos 10, mira el versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Y prediqué todo un sermón acerca de esto, pero quería reenfatizar esta idea de, especialmente como mexicanos, yo creo que debe de haber un deseo de alcanzar a México. O alguien que es de descendencia mexicana debería tener un deseo de alcanzar a México. México todavía es receptivo. Entonces he tomado 3 viajes en 2025 a México. Y creo que fuimos a Reynosa en febrero. Después fuimos a la Ciudad de México en septiembre. Y después recientemente fui al crucero a Cabo San Lucas y Ensenada.
En cada uno de esos viajes tuvimos un total de como 673 salvaciones. Entonces, México todavía es receptivo, todavía hay gente que quiere escuchar el Evangelio, pero necesitamos personas que tengan esta carga para alcanzar a México, esta carga para ir y predicar el Evangelio en México. ¿Verdad? Ustedes probablemente están pensando, otro sermón acerca de México, ya predicaste como 5. Sí, otro sermón. ¿Por qué? Porque quiero animar a gente que vaya a México a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se necesita. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere ser salva que no sabe cómo ser salva. Mira el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Así como los mexicanos, tienen cierto celo de Dios, son carismáticos, son católicos, quieren saber de Dios, pero no tienen conocimiento de la Biblia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ellos no se dan cuenta que sus buenas obras no les va a llevar al cielo. Ellos no saben que sus sacramentos no les va a llevar al cielo. Necesitan a alguien que les enseñe, mira, tienes que creer en lo que Jesús ya hizo. Tienes que parar de creer en tus propias obras y creer en las obras de Jesús. Mira Romanos 9, vemos una idea similar. Romanos 9, versículo 1. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces aquí Pablo vemos otra vez que tiene esta gran tristeza, continuo dolor, y él mismo dice, mira, yo si deseara yo mismo ser anatema, ir al infierno para que los israelitas sean salvos. Vemos el gran amor que tenía Pablo por esta gente. Y necesitamos más mexicanos, yo creo, que tengan este amor, que tengan este celo por México. Que digan, mira, mi oración, mi dolor, mi tristeza es que México sea salvo. Es que más mexicanos vayan al cielo. ¿Verdad? Empecé el sermón hablando de que los ojos le corrían, ¿verdad? Como aguas, derramaban como aguas, decía Jeremías en Lamentaciones, por la destrucción de la hija del pueblo, ¿verdad? Y vemos esta misma idea que Pablo está expresando. Yo veo México que está siendo destruido. Yo veo México que se está siendo tomado por comunistas y dictadores y personas que odian realmente a los mexicanos, que solo quieren oprimir, que quieren hacerse a ellos mismos ricos. Yo veo México donde no hay justicia, donde los narcos dominan, donde un alcalde puede ser asesinado y la presidenta toma un minuto para decir, oh sí, mis condolencias a la familia y a él, pero después toma 10 minutos para defenderse a sí misma. Toma 10 minutos para defender su política de abrazos, no balazos y explicar que no vamos a hacer guerra contra los narcos. Pues ¿para qué más queremos el gobierno si no es para ir contra los criminales? ¿Cómo es posible eso? Yo veo en México donde se está decayendo, donde las leyes ya se están haciendo peor, donde puede ser posible que puedan expropiar propiedades, donde es posible que un juez pueda hacer un mal pronunciamiento o donde pueden hacer ciertas acusaciones sin fundación el gobierno y ya no puedes pedir un amparo, ya no puedes hacer cosas. Hay otras leyes que trataron de pasar que no han pasado todavía, ¿verdad? En este año también trataron de pasar una ley de censura, donde iban básicamente a regular que si decías algo contra el gobierno que nos parecía, aún en las redes sociales, ellos podían básicamente bloquear eso, ir en contra de eso. Hay una guerra en México contra la verdad, contra información, contra justicia. Yo veo México que está siendo destruido y a mí me causa dolor, a mí me causa tristeza. Yo ni siquiera realmente conocía quién es a este alcalde, Carlos Manzo, pero solo al oír la noticia y hice un poco más de investigación, yo estaba triste. Yo sentía por esa gente de Uruapan, Michoacán, y lo que está pasando. Y necesitamos más mexicanos que tengan esa carga, más mexicanos que tengan la carga para la salvación de México, más mexicanos que estén dispuestos a sacrificar por México. ¿Cómo es justo que otros misioneros hayan sacrificado lo que tienen para ir a alcanzar a México y nosotros como mexicanos no? ¿Cómo es posible que, verdad, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera arriesgaron sus vidas para darnos la Biblia en español? Hay misioneros gringos, americanos, que ni siquiera es su pueblo, es su segundo idioma, ¿verdad? Y ellos tienen más amor por los mexicanos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es justo que nosotros podamos vivir en Estados Unidos,
tener las bendiciones de Dios, tener todas las cosas que Dios nos ha dado, tener una buena posición, tener un buen trabajo, tener buenos recursos, y nosotros no hagamos nada para alcanzar a México. ¿Cómo es justo eso? Y he dicho esto antes y yo lo creo. Alguna gente se ofende cuando digo esto, pero obviamente yo tengo mucho amor y doy muchas gracias por los americanos, los gringos que están aquí, que han aprendido el idioma y que quieren ir a México, ¿verdad? Yo los amo, gracias por eso. Yo amo mucho a House Anderson College y todo lo que han hecho, y pastores como el pastor Kevin Wynn, que ha hecho mucho por México. Pero para mí, en mi mente, en mi opinión, yo creo que es una vergüenza que hay gringos que tienen más celo para alcanzar a México que nosotros mismos. Yo creo que es una vergüenza que haya un gringo en la Ciudad de México que probablemente ama a los mexicanos y está dispuesto a dar su vida por los mexicanos más que muchos mexicanos. ¿Cómo es justo eso? Yo creo que necesitamos mexicanos que quieran ir a México, que se den cuenta, mira, está siendo destruido. La ventana de oportunidad quizás se está cerrando en México. Quizás no tenemos más años. Quizás tenemos estos 5 años que le quedan a Claudia y ya se acabó. Quizás tenemos 3 años, quizás tenemos 10, 20, yo no sé. No estoy tratando de dar un límite, simplemente estoy diciendo que hay cierta urgencia para ir a predicar el Evangelio en México. Hay cierta urgencia que quizás se está cerrando la oportunidad, y mi peor pesadilla es pensar que hay gente que quizás se cierra esta oportunidad y que hay gente que hubiera sido salva, que no fue salva porque yo fui flojo, porque yo no quise ir, porque yo no quise invertir dinero en ir a México. Eso es lo que a mí me da miedo, eso es lo que a mí me pesa. Es que hay gente que pueda no ser salva por nuestra culpa. Porque yo no soy un calvinista, yo no creo que, bueno, todos que van a ser salvos, van a ser salvos. Yo creo que nosotros hacemos una diferencia. Y si nosotros escogemos no ir, ¿quién más va a ir? Si nosotros escogemos no ir, quizás alguien va a ir al infierno por esa decisión. Entonces, ¿cuál es el punto de este sermón? El punto del sermón es esto, que no tenemos oportunidades ilimitadas. Y eso es cierto en la vida, pero especialmente en México, ir a México, misiones en México, ¿verdad? No tenemos oportunidades ilimitadas. Es posible que quizás estamos en los últimos años de poder ir, yo no sé. Pero quiero tratar de motivar a gente que siga yendo a México. Mi plan es todavía ir a México. El próximo año quiero hacer otro viaje de la Ciudad de México con el pastor Reyes. El próximo año me gustaría ir y quizás checar otras áreas en México que puedan ser receptivas. Yo quiero seguir yendo a México, ¿verdad? Este crucero fue muy divertido. Espero que la gente, si dice, bueno, no sé si quiero ir una semana a la Ciudad de México. Bueno, ve a un crucero. Ve a Cabo San Lucas, ve a Ensenada. Hay cruceros que van a Cancún, ¿verdad? Y esa península de Yucatán. Hay otros cruceros que tienen diferentes cosas. Ve a un crucero en México. Ve a otras oportunidades, ¿verdad? Sé que el pastor Mejía va a Tijuana mucho, y diferentes oportunidades que se abren ahí. Estoy tratando de inspirar, motivar a gente que siga yendo a México, y también me gustaría motivar a mexicanos que son de México, tienen descendencia mexicana, que tengan un amor por México, que tengan cierto celo por México, que tengan cierto celo por su gente. Y ese es el punto de este sermón. Es que México está siendo destruido, no tenemos oportunidades limitadas, tomemos las oportunidades que tenemos para alcanzar la más gente que podamos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por nuestra vida, gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios. Gracias por todas las oportunidades que nos has dado de predicar en México y de ir a México, Dios. Pido que, por favor, mantengas esa ventana de oportunidad abierta para que podamos hacer muchos más viajes, Dios, y poder ganar más gente, Dios. Pero gracias por lo que nos has dado, Dios. Gracias por los recursos. Ayúdanos a usarlos sabiamente, Dios. Bendice las ganancias de almas que es de porvenir, también los servicios en inglés. Pido en su nombre de Jesús. Amén.